El estudio que vamos a dar esta tarde es uno de los estudios, es una pena que es la tarde, que menos se entiende en todo el Evangelio. Y es la relación entre ley y gracia. Y vamos a ver cómo el Evangelio nos ayuda a entender ambos, ley y gracia. Muy, muy, muy importante. Uno de mis pasajes favoritos en ayudar a un nuevo creyente, siempre le llevo a Éxodo 33 para darle una visión de Dios. Éxodo 33, donde en versículo 18 Moisés pregunta, te ruego, está hablando Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le contesta y le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Me parece que ahí, gloria, todo mi bien y mi nombre son sinónimos. Gloria, todo mi bien y mi nombre, que es su carácter. Entonces Moisés quería quería conocer a Dios. Yo quiero que tú me muestres cómo tú eres, quién tú eres, cómo tú haces, cómo tú actúas. Yo te quiero conocer. Y la respuesta está en capítulo 34, versículo 6, donde Dios habla al Moisés. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Todo esto tiene que ver con la gracia. El amor, la misericordia, el perdón de Dios, todo tiene que ver con la gracia. Pero hay una frase más en versículo 7. Y que de ningún modo tendré por inocente el malvado. Toda la gloria de Dios, todo mi bien, yo te muestro, dice Dios a Moisés, todo mi bien. Y esto incluye misericordia, piedad, tardo para la ira, perdón, todo lo que nosotros embarcamos en la palabra gracia. Pero entonces él dice algo más, de ningún modo tendré por inocente el malvado. Esto es ley. Soy un Dios que perdona, gracia. Pero de ningún modo tendré por inocente el pecador, ley. Quiere decir que Dios es un Dios de amor santo. En otras palabras, Dios perdona mi pecado. Dios es amor, pero no da la vista gorda al pecado. El pecado es serio para Dios. Y el pecado tiene que ser castigado. Ahora, como seres humanos, nosotros
nos inclinamos casi siempre una dirección a otra, por personalidad, por crianza, por temperamento. Algunos somos parciales a la ley, otros somos parciales a la gracia. Dice Dios a Moisés, no verás mi gloria, no me podrás conocer hasta que puedas entender que la ley y la gracia están absolutamente unidos e inseparables. En Gálatas 3:21, Pablo dice, es la ley contraria a la promesa de Dios. Es la ley contraria a la promesa. Es la ley contraria a la gracia. Y él dice, de ninguna manera, no hay un conflicto entre los dos. Las dos pueden ser reconciliadas. La ley tiene que ver con justicia y verdad y consecuencias y demandas. La gracia tiene que ver con misericordia y amor y perdón y libertad. Alguna gente que dicen que el amor es el perro y la ley es la cola. Otra gente dicen que la ley es el perro y la cola es el amor. Algunos dicen que la ley es absoluto, pero hay que tener un poco de amor de vez en cuando. Otros dicen que la gracia es absoluta, pero hay que ver un poco de firmeza de vez en cuando. Dios es amor, pero por supuesto hay que tener unos límites. Entonces, pero siempre se inclinan al uno o al otro. Lo que leemos en la Biblia es que ambos están al mismo nivel. Ambos son parte que fluyen del carácter de Dios. Uno no está por encima del otro. Dios no es más amor que santo. Dios no es más santo que amor. Todos fluyen de la persona de la gloria de Dios. Ambos son parte de su carácter, de su gloria. Así que nunca podemos escoger entre la ley y la gracia. Porque muchas veces yo oigo, que Pablo predica la gracia. No, yo predico el Evangelio. Y el Evangelio es la forma de entender cómo estas dos se unen en nuestro pensamiento y en nuestras vidas. La reconciliación, entonces, entre ley y gracia se entiende en el Evangelio. Y si entendemos el Evangelio, vamos a entender ambos. Entonces, por eso yo digo, aunque es tarde, esto es una clase que tiene una importancia grande. Pues para explicar esto, Pablo, ahí en Gálatas, usa dos figuras del Antiguo Testamento, dos personajes. Él tiene a Abraham, representante de la promesa, que es la gracia. Y Moisés, aunque no lo nombra, está ahí, representante de la ley. Y Pablo demuestra que no hay una contradicción entre Moisés, entre Abraham y Moisés. Hay una coherencia maravillosa entre estos dos. Cuando nosotros vamos y estudiamos la vida, la historia de estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en los pasajes que refieren a Abraham, se repite constantemente la frase, yo haré. Dios dice a Abraham repetidamente, yo haré. No dice mucho de la participación, casi nada, de Abraham. Es solo Dios. Dios le va a él y le da una promesa, yo haré.
Esto es gracia. Cuando Dios entra a tu vida o a mi vida y Él dice a mí, yo haré. Esto es la gracia de Dios actuando a través de mí. Pero cuando leemos los pasajes que tienen que ver con Moisés, se repite otra frase. Y la frase es, tú harás. Cuando Dios interviene en mi vida y Él me dice, tú harás. Eso es la ley. Entonces Dios comienza su trato con Abraham con una promesa incondicional. En Génesis capítulo 12, Él dice, yo te bendeciré, te haré una gran nación, en ti serán benditas todas las naciones. Todo es promesa. Todo es incondicional, basado en la fe de Abraham. Yo haré. Yo te escogí y yo voy a hacer esto. Pero cuando Dios trata con Moisés, es muy diferente. Le lleva a un gran monte y ahí Dios se representa como santo. Y da a Moisés 2 tablas que dicen, tú harás. Y es un pacto condicional basado en obediencia. Pensamos un momento en un acuerdo por promesa. Vamos a entender esto primero. Vamos a decir que tú estás sin un trabajo. Y yo veo tu situación, que no tienes con qué vivir y dar comida a tu familia, tal y tal. Y yo te digo, mira, voy a suplir todas tus necesidades financieras por un año. Ven a mi casa mañana y yo te daré un sobre con suficiente para cubrir tus gastos por un año. Ahora, ¿qué tienes tú que hacer para obtenerlo? Bueno, tienes que creer que mi palabra es verdad. Tienes que creer que yo tengo los medios. Tienes que creer que soy una persona confiable. Que no es una broma pesada, que yo tengo los recursos, que soy una persona benévola. Y si tú crees esto, tú vendrás a mi casa y recibirás la promesa. Ahora, el hecho de ir a mi casa, según la Biblia, es fe. El momento que tú te levantas y vas a mi casa, eso no es una obra, pero tú estás recibiendo lo que uno ofrece. Pero no tiene ninguna condición. Yo haré. Ahora pensamos un momento en un acuerdo por ley. Otra vez es el mismo caso. Otra vez estás sin posibilidades de ganar nada, estás sin trabajo, y yo veo tu situación y te digo, tengo esta finca y yo necesito a alguien que trabaje en mi finca. Y si tú te quedas allá y cuidas las vacas y siembras la yuca y recoges los plátanos, yo te pagaré por tu trabajo. ¿Se ve la diferencia? Un acuerdo por promesa depende de la persona que promete. Y la pregunta, la cuestión es, ¿esa persona que promete es fidedigna?
¿Tienen los recursos? Pues si yo creo que sí, entonces yo pongo mi fe en esa promesa. Un acuerdo por ley depende en la persona que labora. Si tú vas a la finca y tú trabajas y tú tienes su producto y tú trabajas bien, entonces recibes el pago. Todos los acuerdos que nosotros conocemos, casi todos, quizás en la familia no, pero casi todos los acuerdos que nosotros conocemos se basan en la ley, no en promesa. Y por eso tenemos tanto problema en pensar que Dios obra a base de promesa. Porque nosotros no tenemos ninguna base en nuestras vidas aquí en el mundo de entender un acuerdo por promesa. Quizás si tenemos una buena familia, sí sabemos algo de esto. Miremos al acuerdo que Dios hace con Abraham. En Génesis 12, 2 y 3, la bendición podía venir por promesa o por ley, pero no podía ser ambos. Podía ser yo haré o podía ser tú harás, pero no puede ser mitad y mitad, porque el momento cuando yo digo tú harás, aunque sea 2%, ya no es gracia, es ley. Si la gracia no es pura, entonces es ley. El momento que es un contrato, mitad y mitad, ya no es un pacto. Un pacto es uniliteral, es solo de una vía. Un pacto promete, yo haré, y depende en la persona que promete. Hace unos años yo bajaba a veces en cuando a Rusia, trabajaba allá cuando se abrió el Evangelio. Y soy un hombre casado y en Rusia hay muchas mujeres. Son mujeres muy bonitas y yo casi siempre iba solo y me quedaba ahí haciendo seminarios y haciendo otras cosas a veces por muchas semanas. Ahora, yo soy un hombre casado y mi esposa confía en mí, pero ella comienza a tener dudas cuando ella oye que uno de los compañeros míos que iba conmigo cayó en adulterio con una mujer rusa. Me parece que ahora, con esas dudas, mi mujer tiene dos opciones. Ella se acerca a mí, y esto es una historia, no es la actualidad, pero ella se acerca a mí en el aeropuerto, antes que yo vaya allá, y ella me dice, esto es una opción, si tú aún contemplas a otra mujer, te digo ahora, perderás tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio, todo lo que tú has logrado en tu vida, tú vas a perder. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Me da un besito aquí y me dice adiós. ¿Tú piensas que esta amenaza me hace más firme en mi compromiso a ella? ¿Más resuelto a quedarme fiel? Yo no creo. Porque cuando yo monto el avión y me siento, yo digo, hombre, pero eso sí fue duro, ¿eh? Eso fue duro.
y me siento así un poco nervioso. No me siento muy bien en esa relación. Opción número 2, antes de decirme adiós en el aeropuerto, ella me viene y me dice, los votos que hice contigo cuando nos casamos hace 49 años, todavía son vigentes y siempre permanecerán. Son incondicionales. Yo te amaré en prueba, en tentación y aún en una caída. Quiero que tú sepas esto. Me da un besito, me dice adiós. ¿Qué te parece? Esa promesa, ¿me hará más fuerte o más débil? ¿Cuál opción tendrá más poder para mantenerme fiel? ¿La promesa o la ley? La gente piensa que la ley es lo que nos da más fuerza, y no es. Lo que me da más fuerza para vivir por Cristo, esta promesa. Y el que promete. Porque la segunda opción, cuando ella afirma su compromiso, me da la seguridad que soy amado y yo quiero amar en respuesta a su amor para mí. Quiero responder a ella con lo que ella me ha dado a mí. Entonces, ¿cuál es más poderoso? ¿Un contrato condicional, ley, o un pacto incondicional? La gracia. Yo quiero llevarles a un pasaje, quizás uno de los pasajes más sagrados en toda la Biblia. Si eso es posible, todo es sagrado. Pero un lugar a donde de verdad vemos el corazón de Dios. Cada vez que yo hago este relato, cada vez que yo entro en este pasaje, me maravillo. Y se encuentra en Génesis capítulo 15. Si tienen sus Biblias, podemos mirarlo. Este pasaje es importantísimo para entender toda la Biblia. Y me parece que lo estudiamos muy poco. Vamos a tomar unos minutos para verlo ahora. Quizá es difícil porque es un rito muy antiguo que viene de aquellos tiempos y no lo entendemos con mucha facilidad. Dios está en capítulo 15 repitiendo la promesa que Él dio en capítulo 12 a Abraham. Le está dando la promesa otra vez. Y en versículo 8 de capítulo 15, Abraham hace una pregunta clave. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Dios le promete un hijo. ¿Cómo conozco que tú eres fidedigno? ¿Cómo yo lo voy a saber que esto es verdad? Que tú eres fiel. ¿Cómo lo conozco? Una buena pregunta. Entonces, en versículo 9, tenemos un rito. Es muy antiguo, pero Dios está contestando aquí la pregunta de Abraham. Era un rito usado en los países de antigüedad para un contrato. Ahora, hoy día, cuando hacemos un contrato, tú vas a la oficina de un abogado y él tiene ahí todo lo escrito
y tú lo repasas y tú firmes, la otra persona firma y se pone un sello y ya el contrato está hecho. Pero en aquellos días no lo hacían así. Ellos tenían un rito y aquí vemos este rito. Es un rito secular, no es tanto algo, pero Dios le está diciendo a Moisés, yo digo a Abraham, que iban ellos mismos iban a hacer este rito. Y el rito es eso, seleccionan unos animales, ahí están escritos cuáles son, unos animales, y lo matan y lo parten en dos. Y hacen como si fuera un pasillo, una mitad de los animales aquí y otra mitad de los animales acá. Y hay un pasillo entre ellos. Y versículo 12 dice que un sueño cae sobre Abraham y una gran oscuridad y todo se hace totalmente negro. Ahora, ¿por qué este rito? Porque esto es la contestación de la pregunta que Abraham hace a Dios. ¿Cómo conoceré? Y aquí hay un acto simbólico, hay un rito de partimiento muy claro y muy difícil de olvidar. Cuando se hacía un contrato, cada promisario tenía que caminar por las piezas. Las dos piezas tenían que caminar por las piezas. Y estaban identificándose con los animales muertos. Estaban diciendo, si yo no cumplo mi parte del contrato, entonces seré como estos animales. Que mi cuerpo sea partido en dos, que mi cadáver sea comida para las aves. Fuerte, ¿no? Abraham y Dios están haciendo un acuerdo. Abraham quiere saber si Dios es fidedigno. Abraham quiere confirmación. Abraham entonces parte los animales y él espera. Y dice el pasaje que una horrible oscuridad viene sobre el lugar a donde ellos están, como si fuera una pesadilla. Y en versículo 17 se dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquí Dios mismo está caminando por las piezas. Y Dios está diciendo, si no cumplo mi promesa, que mi cuerpo sea partido, que mi cadáver sea comida para las aves, si no es verdad que yo muera, que yo sea humillado. Dios está caminando. Pero ojo, mira bien el texto. La cosa más asombrosa de este texto es que Dios no pide a Abraham que él camine por las piezas. Solo Dios camina por ellas. Esta promesa no es un contrato. Dios lo hace. Él dice, yo haré. Y si yo no lo hago, que yo sea partido. No pide que Abraham lo haga. Es de una sola vía. No tiene que ver con el cumplimiento de Abraham. Esto es un pacto donde Dios dice, yo haré. Y fue muy claro para Abraham.
Yo no creo que haya lugar en todas las escrituras donde esto está más claro. La salvación no es una parte de Dios y otra parte del hombre. La salvación es totalmente la obra de Dios. Nuestra parte es confiar en su promesa. Dios está diciendo, yo te bendeciré. Yo pondré mi espíritu en vosotros. Yo os daré un nuevo corazón. Me puedes creer. Puedes confiar en mí. Esto no es una broma. Yo haré. Yo soy fidedigno. Si no me escucha, yo te escucho a ustedes. Si no eres fiel, yo seré fiel. Aun si yo tendré que ser partido en dos. Y no podemos leer este pasaje, amigos, sin pensar en Gólgota. Porque el mundo está rodeado en una gran oscuridad aquel día. Y Jesús está sobre esta cruz. Jesús, ¿qué haces sobre aquella cruz? Tú no debes estar ahí. Tú no has hecho nada mal. Tú has cumplido tu parte. ¿Qué haces tú ahí? Y en medio de las tinieblas y la oscuridad oímos un grito. Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue azotado, fue herido, fue quebrantado, fue avergonzado. Cristo caminó por esas piezas en mi lugar. Y fue azotado por Dios. Y fue quebrantado. Él caminó por aquellas piezas. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Y lo hizo por mí. Estaba sufriendo el dolor de mi maldad. Fue llevado al matadero. Fue cortado por mi maldad. Amigos, no hay un lugar más claro en la Biblia. La salvación ¿es por ley o es por promesa? No es mitad y mitad. Es solamente por promesa. Y aunque yo no he cumplido mi parte, mi Dios, mi Salvador, cumplió por mí. Entonces, cuando llegamos a ser cristianos, cuando reconocemos que Cristo es totalmente fidedigno, que su palabra es verdad y que Él cumple sus promesas. Y cuando yo pongo mi fe sobre esa promesa, cuando yo veo cómo Él es y quién Él es, y yo pongo mi peso sobre lo que Él ha dicho, Él viene a mi vida y Él cumple su promesa. Esto es la promesa del Evangelio. Y si cuando tú oyes el Evangelio, tú piensas que tú tienes que cumplir algo, ese algo que piensas que hay que cumplir, ese algo es lo que impide
tu necesidad total. La única cosa es necesidad. Y si tienes necesidad, no necesitas nada más para venir a Cristo. Todo lo que necesitas es nada. Pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él hoy, porque Él es fidedigno. Ahora, vamos a nuestro texto, al otro lado, en Gálatas 3:19. Este es el segundo personaje, aunque no mencionado, es Moisés. Dice, 430 años después de la promesa, viene la ley. Entonces, ¿por qué la ley? Si todo es promesa, ¿por qué la ley? Bueno, la ley, la venida de la ley no cambia la forma de Dios en su relación con nosotros. No es que Dios falló a través de la promesa, entonces Él deja la promesa y ahora nos trata a través de la ley. En versículo 21 dice que la ley fue añadida a causa de transgresiones. La ley fue añadida para hacernos saber que somos prisioneros a nuestro pecado. El papel de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de la promesa. Y es mostrarnos que sin la promesa estamos bajo maldición. Si miramos a la ley detenidamente, veremos pronto la imposibilidad que es la ley. La ley nos deja aplastados. La ley es parecido a la ley de gravedad. ¿Tú puedes romper la ley de gravedad? Bueno, vete por allá al techo y tírate. Tú no vas a romper la ley de gravedad. La ley de gravedad te va a romper a ti. Nos quebranta a nosotros mismos. Porque la ley de Dios nos mide. La ley nos pesa. Y siempre la ley de Dios nos deja quebrantados. Cuando la ley dice, no hablarás contra tu prójimo, está midiendo mi forma de hablar. Cuando la ley dice, no codiciarás, está midiendo mis pensamientos. La ley está ahí midiéndome. Y me dice claramente que soy inaceptable, que soy un fracasado. Entonces la ley me demuestra mi necesidad de la promesa. La ley me empuja a un rincón donde me siento corralado, me siento prisionero, que no hay solución para mí, que yo necesito algo más. La ley me aplasta. La ley me dice, mira, debes encontrar otra forma de salvación. Porque la ley es imposible. Entonces la ley nos enseña nuestra necesidad de promesa.
Ahora te quiero mencionar una paradoja. Solamente las personas que toman la ley en serio son las que ponen su confianza en la promesa. Solamente las personas que toman la ley en serio son las personas que de verdad corren a la promesa. Si una persona piensa que se puede salvar por la reforma, reformándose, ayudando a Dios, nunca verá las demandas de la ley. Cuando miramos a la ley en su enteridad, la ley es tan grande, tan difícil, que tendremos que disminuir la ley. Tenemos que hacer la ley más pequeña. Tendremos que reducir la ley para algunas pequeñeces, algunas normas que podemos cumplir. Como la persona que dice, no hago ni daño a nadie. O las iglesias que tienen esas leyes explícitas por ahí, que no se puede venir a un culto las mujeres con pantalones y todos esos rollos que hay. Tenemos que tomar la ley de Dios y reducirlo a 2 o 3 cositas que sí podemos cumplir. Porque toda la ley, mirándole completamente, es una amenaza demasiado grande. Y solamente cuando uno cree en la salvación por promesa que uno puede entrar plenamente en la ley. Porque si no, la ley me asusta. Yo no quiero ir ahí. Yo no quiero ver la enormidad de la ley y la santidad de Dios. Pero cuando yo creo en la promesa, yo puedo entrar. La ley no me asusta. Solamente la persona que cree en la promesa puede decir, como David, cuánto amo la ley. Pero yo si no tengo la promesa, yo no digo eso. Yo voy corriendo de la ley. Y yo tendré que reducir la ley a algunas normas asequibles. Tendré que definir el pecado como no matar, porque yo no voy a matar. O no robar. Cosas que son grandes. Pero arropado por el Evangelio, arropado por la promesa, protegido por la promesa, yo puedo penetrar la ley. Yo puedo entender la ley, porque la ley entonces es un maestro que me enseña cómo vivir. Las únicas personas que aman la ley son aquellas que creen que la ley es un guía para conducirnos a Cristo. Entonces yo puedo amar la ley. Si no creemos esto, pues evitaremos la ley como si fuera una plaga. Solamente los que creen que la salvación es 100% por gracia son aquellos que pueden penetrar todas las demandas de Dios. Porque la promesa me libera del castigo de la ley. Por eso Pablo dice que los que dependen de la ley están bajo una maldición. La maldición de temor, la maldición de inseguridad, la maldición de inculpabilidad, de vergüenza, porque no podemos cumplir la ley.
Es como tratar de nadar el Atlántico. Y estaremos siempre tristes, siempre deprimidos, siempre bajo la maldición, siempre juzgando, siempre temerosos, siempre comparándonos con uno del otro, siempre criticando, siempre con una ansiedad tremenda, porque yo sé que no lo cumplo. Pero cuando mi relación con Dios es según promesa, entonces la ley llega a ser sumamente dulce. Llega a ser la forma en que yo puedo conocer la voluntad de Dios. Puede ser la forma en que yo puedo tener la sabiduría de Dios. Puedo saber algo de la santidad de Dios. Yo puedo penetrar esto porque estoy protegido por la promesa. Entonces, el Evangelio es gracia y es ley. Ambos tienen su función. El Evangelio no rechaza la ley, pero lo pone en su lugar. Cada uno tiene su función. El Evangelio es santidad. Y el Evangelio también es libertad. En el Evangelio se manifiesta la santidad y a la misma vez la generosidad de Dios. Una pregunta, ¿cómo podemos nosotros tener entre nosotros una iglesia con normas claras de santidad? Límites claros y a la misma vez ser misericordiosos a los que no alcanzan? ¿Cómo podemos ser firmes con normas y límites bíblicos y a la misma vez crear una atmósfera de gracia y ser comprensibles y amables para aquellos que fracasan? Solamente cuando creemos que no somos por obedecer la ley. Solamente cuando reconocemos que la vida cristiana está basada en promesa. La ley es importante, la ley es crucial. No votamos la ley por ahí y decir es para otro. No, la ley es parte de la santidad de Dios. Pero yo no obedezco la ley para ser salvo. Obedezco la ley como un camino que me acerca a Cristo. Me ayuda a entender lo impotente que yo soy, para que yo vaya corriendo a la promesa. Cada vez que yo estoy en la ley, yo digo, yo necesito la promesa. Aquí está una prueba. Si de verdad tú entiendes el Evangelio. Tienes permiso, yo te doy permiso para fracasar. Tú estás libre para fracasar. No tienes que ser perfecto delante de mí. Tus amigos no tienen que ser perfectos. Aún te digo una cosa más. Tu esposa no tiene que ser perfecta. Porque ella está cubierta como tú, por la promesa. Ella está justificada como tú, por Jesucristo. No depende de ti. Tú no tienes que ser perfecto. Déjate.
a ser un humano lleno de la gracia de Jesucristo. No depende de mí, no depende de mí, depende de Cristo. No depende de haber cumplido la ley perfectamente, depende de otro que lo cumplió en mi lugar. Bueno, ¿cómo vives tú? ¿Cómo vas a vivir hoy? ¿Cómo vas a vivir este fin de semana? ¿Cómo vas a comportarte en la iglesia, en tu predicación? ¿Vives por promesa? ¿Vives por ley? Pues ayuda total. La promesa es ayuda total. Es total. Y tengo necesidad total. Y la ley me enseña mi necesidad. Y el Evangelio es lo que une mi ayuda con mi necesidad. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Él.